Me llamo Elena Martín. Tengo 80 años. Tengo más dinero del que jamás imaginé que tendría cuando era una niña viendo a mi madre contar monedas sobre la mesa de la cocina. Y precisamente por eso necesito decirte algo que quizá al principio te suene extraño. Yo no miro un informe de ventas de McDonald's como un simple chisme empresarial. Lo miro como una advertencia de tormenta. Lo miro como una señal en el cielo. Lo miro porque he vivido lo suficiente como para saber que, cuando la gente corriente deja de comprar incluso las pequeñas cosas que antes parecían asumibles, algo más profundo está ocurriendo. No siempre entendí eso. Durante mucho tiempo pensé que los problemas se anunciaban a voces, pero casi nunca lo hacen. Casi siempre llegan en silencio. Llegan en decisiones pequeñas. Llegan en cenas que se cancelan. Llegan en personas diciendo que no a un menú barato. Llegan en esa presión en el pecho que aparece cuando la gente no se contiene solo porque hoy tenga menos dinero, sino porque teme lo que pueda pasar mañana. Y por eso esta noticia me golpeó tan fuerte. Estaba sentada en mi casa, con mi infusión a un lado y el cuaderno abierto, haciendo lo que hago tantas mañanas desde que me jubilé: leer noticias e intentar entender lo que realmente están diciendo por debajo del titular. Y cuando vi que McDonald's, uno de los restaurantes de comida rápida más comunes, presentaba cifras tan flojas, me detuve enseguida. Porque yo no oigo solo noticias de restaurantes, oigo noticias de consumidores, oigo noticias de presupuestos domésticos, oigo noticias de familias, oigo miedo. Y cuando escuché que las ventas comparables en Estados Unidos habían caído un 3,6%, presté muchísima atención. Enseguida aparecieron las explicaciones habituales, que si el mal tiempo, que si una temporada rara. Casi sonreí al leerlo. No porque el tiempo no importe nunca. Claro que una tormenta, una ola de frío o unos días de lluvia pueden perjudicar ventas puntuales. Pero he vivido demasiado para no reconocer una excusa cómoda cuando la escucho. Muchas veces la primera explicación es la más fácil de decir, no la más verdadera. Lo que a mí me importó no fue el tiempo. Lo que me importó fue el cliente. Leí que el tráfico de clientes de bajos ingresos en la restauración rápida había caído casi a doble dígito respecto al mismo trimestre del año anterior. Y me quedé quieta, de verdad quieta. Cogí el bolígrafo, lo anoté y lo rodeé varias veces, porque eso ya no es un cambio pequeño, eso es presión, eso es gente modificando comportamiento. Pero ni siquiera fue lo más importante. Lo que más me sorprendió fue leer que los clientes de ingresos medios también se estaban retirando casi al mismo ritmo. Ahí fue donde dejé la taza sobre la mesa y miré por la ventana, porque entendí algo enseguida. Esto ya no se estaba quedando en un rincón de la economía. Ya no era solo una historia de personas que llevan tiempo pasando lo peor. La presión se estaba moviendo hacia arriba. Y cuando la presión entra en la clase media, yo presto muchísima atención.
He construido toda mi vida observando patrones. Así levanté mi empresa, así formé mi patrimonio, así compré inmuebles, así invertí, mirando hábitos, personas y cifras. Aprendí muy pronto que un pequeño cambio en lo que la gente hace cuenta más que un discurso bonito de un político o de un presentador. Por eso, cuando escucho que McDonald's tiene más clientes de renta baja y media que algunos de sus competidores, entiendo lo que significa. Lo veo como un termómetro, lo veo como una señal temprana. Lo veo como uno de esos datos sencillos que dicen mucho más de lo que la gente quiere admitir. También vi otra cosa. Los consumidores con ingresos altos seguían gastando, sí, pero no lo suficiente como para compensar la retirada de los demás. Y eso también importa, porque a veces parece que algunos quieren convencernos de que mientras los de arriba sigan comprando, la economía siempre encontrará la manera de sostenerse. Yo nunca he creído eso. Crecí en una familia trabajadora. Sé que este país, como cualquier otro, se sostiene en millones de compras normales hechas por millones de personas normales. Cuando esas personas se ponen nerviosas a la vez, el sistema entero lo nota. Luego leí que McDonald's había decidido mantener el menú de $5 y entendí perfectamente por qué. Yo no oí generosidad, oí defensa, oí a una empresa intentando agarrar a clientes que están vigilando cada billete. Oí a una empresa diciendo, por favor, no os vayáis, porque eso es lo que hace una compañía cuando nota que el consumidor ya no compra por inercia. Se adapta para retenerlo, se protege, intenta no perderlo del todo. También encontré otro informe que hablaba de incertidumbre en el consumidor. Esa palabra se me quedó clavada, incertidumbre. Porque el problema del dinero no es solo lo que tengo hoy en la cartera o en la cuenta. El problema también es lo que temo que pueda pasar el mes que viene. Es lo que creo que ocurrirá con los precios, con el trabajo, con los ahorros, con mis hijos, con mi paz. Cuando era joven, no entendía que el miedo puede cambiar el comportamiento incluso antes de que llegue la catástrofe. Ahora sí lo entiendo. El miedo se adelanta a los hechos muchas veces. También leí que esta había sido la mayor caída en ventas comparables en Estados Unidos desde el periodo de 2020. Cuando las restricciones de la pandemia seguían marcando la vida diaria. Y esa comparación me golpeó, porque recuerdo perfectamente aquellos meses. Recuerdo el miedo, recuerdo las carreteras vacías, recuerdo la rapidez con que cambió la vida normal. Así que cuando veo una comparación con esa etapa, no la aparto con la mano. La tomo en serio. Después apareció otra pieza que terminó de unirlo todo. Leí que la economía estadounidense había retrocedido a un ritmo anualizado del 0,3% en el primer trimestre de 2025 y que era la primera contracción trimestral desde 2022. Y pensé, ahí está. Las cifras del restaurante no flotan solas, están sentadas dentro de un cuadro más amplio, y ese cuadro se ve frágil.
También se hablaba de recortes en el gasto discrecional. Eso me encajó enseguida. No necesitaba que nadie me lo tradujera. Yo lo noto en conversaciones. Lo noto en cómo habla la gente de sus facturas. Lo noto cuando mencionan seguros, alquiler, comida, medicinas, arreglos, gasolina y todas esas cosas que antes parecían más fáciles de absorber. Y aquí está otra cosa que yo no comprendía de joven. La inflación sigue haciendo daño incluso después de que los titulares se vuelvan menos dramáticos. Los precios suben y los hogares absorben ese golpe poco a poco. Ajustan una vez, luego otra y otra más, hasta que un día algo cede. También me llamó la atención la inseguridad laboral. Esa parte importa más de lo que muchos quieren admitir. Cuando la gente teme por su trabajo, cambia deprisa, gasta menos, viaja menos, sale menos, pospone compras, aguanta la respiración. Yo conozco bien esa sensación. Recuerdo etapas en las que mi empresa todavía era joven, el flujo de caja apretaba y yo me preguntaba si tendría suficiente para nóminas, hipoteca, comida y todo lo demás. Recuerdo cómo el miedo convierte a cualquiera en una persona mucho más cautelosa, y cuando millones de personas sienten aunque sea un poco de eso a la vez, el efecto se multiplica. Por eso digo que esta historia no es sobre hamburguesas, es sobre consumo. Y en una economía donde el consumo mueve la mayor parte del motor, cuando la gente se asusta y recorta, ese recorte no se queda encerrado en un solo sector. Lo sienten las tiendas, lo sienten los restaurantes, lo sienten los negocios de servicios. Se frenan contrataciones, baja la confianza, y la desconfianza alimenta más recortes todavía. Yo no estoy aquí para pedirte que entres en pánico. No entré en pánico cuando leí esto. No llegué a los 80 entrando en pánico. Pero sí estoy aquí para decirte que respetes la señal, que la tomes en serio, que dejes de pensar que estas cosas son solo para economistas o ejecutivos. Así que me hice la misma pregunta que quiero que te hagas conmigo. ¿Qué hago si creo que puede venir una tormenta? Yo empiezo por la defensa. Siempre empiezo por la defensa. Ahorro, protejo liquidez, me aseguro de tener un fondo de emergencia. Y, sinceramente, creo que si una persona sigue trabajando, debería aspirar como mínimo a 3 o 6 meses de gastos guardados. Y, siendo muy franca, pienso que muchos trabajadores mayores necesitan incluso más. No digo eso para asustar, lo digo porque reemplazar ingresos a cierta edad puede ser más difícil y más lento de lo que a la gente le gusta admitir. Ese fondo de emergencia no solo compra facturas, compra tiempo, compra aire, compra dignidad. Evita que una persona tenga que aceptar la primera opción desesperada solo por pánico. Le da margen para elegir algo mejor. He visto a demasiadas personas tomar decisiones horribles porque no tenían pista para aterrizar. Así que, si una persona no tiene suficiente, yo empezaría por ahí. Guardaría lo que pudiera, cortaría donde hiciera falta, me diría la verdad sobre qué es esencial
y qué no. No esperaría a sentirme lista del todo. Empezaría con lo que tengo. Después pasaría al ataque. Y aquí hay una parte que me parece igual de importante. Me preguntaría qué tan preparada estoy para el siguiente capítulo si el trabajo cambia de repente. Me haría una pregunta algo incómoda. Si mañana me despiden, ¿qué tan empleable soy hoy? No la versión antigua de mí, no la experiencia acumulada en abstracto. Hoy. Esa pregunta puede doler, pero prefiero que duela a tiempo a que humille demasiado tarde. Creo de verdad que hay una brecha de habilidades en muchas personas ahora mismo, y no lo digo con juicio. El mundo cambia deprisa. Yo lo he visto cambiar una y otra vez. Y uno de los cambios más claros hoy es la inteligencia artificial. Sé que hay personas que se cansan solo de oír la expresión. Lo entiendo, pero también creo que las empresas van a esperar cada vez más que la gente sepa, al menos, usar estas herramientas de forma básica. No digo que todos deban convertirse en programadores. No digo que todos deban volverse expertos técnicos. Pero sí creo que mucha gente tendrá que aprender a trabajar mejor, más rápido y con más eficiencia apoyándose en estas herramientas. Cada época crea una nueva base. Antes fue la contabilidad básica, luego el correo electrónico y las hojas de cálculo. Ahora creo que cierta fluidez con la inteligencia artificial empieza a formar parte de esa base. Así que yo no la ignoraría. Aprendería. Haría cursos si pudiera. Vería vídeos gratuitos si no pudiera gastar. Buscaría una habilidad más. Siempre una habilidad más. Y no me quedaría ahí. También me preguntaría qué puedo aprender dentro de la empresa donde ya estoy si sigo trabajando. ¿Qué me vuelve más útil? ¿Qué me vuelve más difícil de sustituir? Esa forma de pensar me protegió toda la vida. Nunca esperé a volverme imprescindible después del problema. Siempre intenté hacerlo antes. También creo que los jubilados o casi jubilados necesitan oír algo muy claro. No porque una persona se haya retirado o esté cerca de hacerlo, significa que estas señales económicas ya no vayan con ella. No lo creo en absoluto. Mi patrimonio depende de empresas sanas. Mis ingresos inmobiliarios dependen de inquilinos sanos. Mis hijos y mis nietos dependen de un mercado laboral sano. Cuando ellos sienten presión, yo también la siento. La jubilación no me saca del mundo, solo cambia la manera en que el mundo me alcanza. He visto demasiado como para creer que la dignidad resiste bien cuando una persona no se preparó. Pienso mucho en trabajadores mayores que pierden un empleo a los 58, a los 61 o a los 63 y de pronto se encuentran compitiendo en un mercado más joven, más rápido y menos paciente. Pienso en gente que creyó que lo normal seguiría para siempre. Nunca me gustó construir planes basados en la esperanza de que la suerte me cuide. Prefiero construir alrededor de la resiliencia. Hubo una temporada en mi propia vida en que tuve que aprender eso de la forma dura. Aún no estaba jubilada. Seguía dirigiendo mi negocio, criando hijos
y fingiendo mucha más calma de la que en realidad sentía. Un cliente pagó tarde, luego otro. Después apareció una reparación. Después llegó un gasto escolar. Nada dramático sucedió de golpe, y eso era lo más peligroso. Yo seguía diciéndome que podría deslizarme sobre ellos sin problema, pero la presión se acumulaba. Dormía peor, miraba demasiado la cuenta, y lo que me salvó no fue el optimismo, fue el colchón que había construido antes de necesitarlo. Por eso respeto tanto las pequeñas señales ahora, porque no siempre anuncian un desastre inmediato, pero sí pueden anunciar la dirección del viento. Así que cuando veo esta advertencia a través de los números de McDonald's, no veo solo una empresa con malas ventas. Veo un recordatorio. Veo una llamada a prepararse. Veo una señal para jubilados, para quienes están cerca de jubilarse, para trabajadores y para familias. Oigo que la presión sobre los ingresos bajos sigue siendo muy seria. Oigo que la clase media también empieza a apretarse. Oigo que el daño de la inflación no ha desaparecido. Oigo que el miedo al trabajo ya está modificando el consumo. Oigo que el riesgo de recesión ha dejado de ser una discusión abstracta y se está metiendo en aparcamientos, cocinas y cuentas corrientes. Y también oigo algo muy personal. Oigo aquella promesa que me hice de niña, que si alguna vez tenía la posibilidad, no viviría mi vejez sin margen, que estaría alerta, que seguiría siendo enseñable, que me prepararía. Esa promesa ayudó a construir mi vida, y creo que la misma actitud sigue importando hoy, incluso a los 80. Así que quiero dejarte esto como si estuviéramos sentadas en mi mesa. Quiero que te tomes esta señal en serio, pero no quiero que pierdas el sueño por miedo. Quiero que uses bien este momento. Mira tu fondo de emergencia, mira tu gasto real, mira si sigues siendo empleable si todavía trabajas. Mira si una habilidad nueva puede protegerte. Y recuerda que los avisos pequeños suelen llegar antes que los grandes titulares. Si esto te habló al corazón, quédate conmigo. Déjame un comentario y cuéntame qué estás viendo tú donde vives, porque aprendo muchísimo leyendo cómo otras personas sienten esta economía en la vida real. Y si quieres más conversaciones así, honestas y sin adornos, acompáñame. No estoy aquí para asustarte. Estoy aquí para ayudarte a prepararte con la cabeza clara. Y sinceramente, en tiempos así, eso puede marcar una diferencia enorme.